La humanidad ha estado aquí el tiempo suficiente como para convertirse en clienta frecuente de la Tierra, cerca de 3 millones de años, si contamos también a toda la parentela del linaje Homo. En la escala de la historia del planeta, 3 millones de años no son gran cosa, pero bastaron para llenar nuestro álbum de recuerdos con escenas asombrosas y otras que, con toda sinceridad, es mejor no volver a ver. El clima cambiante ya era capaz de desatar escenarios caóticos, pero la verdadera turbulencia provenía de los protagonistas de aquellos paisajes, habitantes colosales con un estilo de vida poco amigable. Imagínalo, nuestros antepasados compartiendo senderos con tigres dientes de sable, con osos tan grandes como un dinosaurio carnívoro y con elefantes que superaban en tamaño al mismísimo tiranosaurio. Algunos de ellos incluso llegaron a considerar a los humanos primitivos como un aperitivo, y las pruebas fósiles lo confirman sin margen de duda. En esa comedia sudorosa y peligrosa de la vida prehistórica, no faltaron actores secundarios amenazantes, pero también aparecieron unas cuantas estrellas principales que se ganaron el papel de gigantescos villanos, dominando la escena con su tamaño y su ferocidad. No vamos a incluir a las orcas ni a los cachalotes, porque suelen habitar regiones alejadas de los asentamientos humanos y las personas no forman parte de su dieta habitual. Con esa aclaración hecha, el título del mayor depredador de nuestra especie recae en un animal que todavía respira en la actualidad, el cocodrilo. Estos reptiles son los más grandes de su tipo en la era moderna y prosperan en casi cualquier lugar donde el calor y el agua se combinen. Si hablamos de animales que nos atacan como presa y no por accidente, ningún otro rival se acerca a su nivel de letalidad. El cocodrilo ve al ser humano como alimento, y su tamaño convierte esa realidad en algo difícil de ignorar. El cocodrilo marino, que es el más imponente de todos, puede superar fácilmente la tonelada de peso, más de lo que alcanza el mayor carnívoro terrestre vivo, el oso polar. Sin embargo, hay un detalle importante. Cuando decimos cocodrilo, no nos referimos a una sola especie, sino a todo un género, Crocodylus. Este linaje es uno de los 2 grupos de cocodrilos verdaderos que aún existen, y al igual que el género humano Homo, posee una larga trayectoria evolutiva. De hecho, Crocodylus se estableció hace aproximadamente 25 millones de años, lo que hace que nuestra propia historia en la Tierra parezca recién escrita. Cuando un linaje sobrevive durante millones de años, es inevitable que produzca verdaderos colosos. Y el destino, con su particular sentido del humor, hizo que el más grande de todos coincidiera en el tiempo y el espacio con los primeros seres humanos. Ese gigante llevaba por nombre Crocodylus thorbjarnarsoni. A pesar de haber causado pesadillas a nuestros ancestros, este depredador desapareció de nuestra memoria durante más de 1 millón de años, hasta que un equipo en Kenia encontró enormes cráneos en las orillas del antiguo lago Turkana. Los fósiles pertenecían sin duda a un cocodrilo, pero su tamaño descartaba a cualquier especie actual. Solo los cráneos promedio igualaban a los más grandes registrados para el cocodrilo marino moderno. El fechado de los restos confirmó que provenían de entre las épocas del Plioceno y el Pleistoceno, es decir, entre 5.3 y 1.8 millones de años atrás. Durante ese intervalo, no hay duda de que este reptil ocupaba el lugar de superdepredador en su ecosistema. Las estimaciones del esqueleto indican longitudes de hasta 7.6 metros o 25 pies, ya por encima del récord absoluto del cocodrilo marino vivo, que apenas supera los 6 metros. Y dado que la técnica empleada para calcular su tamaño tiende a subestimar las cifras, los científicos consideran muy probable que algunos ejemplares alcanzaran más de 8.2 metros, es decir, casi 27 pies. Con apenas 9 especímenes conocidos, no es descabellado pensar que existieran individuos aún más grandes, y la longitud no era lo único impresionante. Este animal no solo era largo, también era increíblemente robusto, como un tanque biológico nadador, con un peso estimado superior a 2.5 toneladas, más que la mayoría de los hipopótamos. A ese tamaño era prácticamente intocable, y su armadura natural lo hacía aún más invulnerable. Su cráneo gigantesco albergaba una mordida considerada más potente que la de los cocodrilos marinos modernos, lo que lo coloca entre las mandíbulas más fuertes que jamás hayan existido. Un solo chasquido de esos dientes podía pulverizar huesos con facilidad, consolidando a Crocodylus thorbjarnarsoni
como uno de los depredadores más formidables que han habitado la Tierra. Es casi seguro que nuestros propios antepasados se encontraron alguna vez frente a frente con estos colosos, y no hablamos únicamente del género Homo. En esa región africana coexistieron varias ramas de la familia humana: Australopithecus, Kenyanthropus, Paranthropus, y dos especies tempranas de Homo, los conocidos habilis y rudolfensis. Cada uno de estos grupos dependía de los recursos que ofrecían los grandes lagos y los ríos profundos: agua fresca para beber, peces y animales para cazar, así como refugio en las orillas arboladas. Sin embargo, lo que representaba abundancia también significaba una amenaza constante, porque aquellas mismas aguas servían como escondite perfecto para que Crocodylus thorbjarnarsoni permaneciera invisible hasta el momento del ataque. Con un simple movimiento de su cola poderosa y un impulso de músculos diseñados para la emboscada, este depredador podía abalanzarse sobre cualquier presa desprevenida antes de que siquiera tuviera tiempo de reaccionar. Lo intrigante es que, aunque sabemos que este monstruo habitó en el lago Turkana y que los cocodrilos modernos tienen un largo historial de encuentros fatales con los humanos, nunca se ha recuperado un fósil de homínido con marcas de mordidas atribuibles de manera directa a este gigante. Y sin embargo, los especialistas no dudan de que nuestros ancestros sufrieron sus ataques. Entonces surge la pregunta: ¿por qué no hay restos con señales claras? Una de las hipótesis más oscuras sostiene que, debido a la diferencia de tamaño, los cuerpos pequeños de los homínidos no dejaban rastro alguno tras un ataque exitoso. En términos sencillos, muchas víctimas pudieron ser ingeridas enteras. Al imaginarlo, resulta más fácil comprenderlo con un ejemplo actual. Sería como enfrentar a un cocodrilo marino moderno contra un perro bulldog francés. El desenlace no deja prácticamente nada que registrar en los huesos. Otra explicación, bastante menos macabra aunque no exenta de tensión, sugiere que los homínidos eran plenamente conscientes del peligro que representaban estos reptiles y los reconocían como su amenaza principal. Así, utilizando su cuerpo ligero, su inteligencia creciente y su aguda percepción, aprendieron a mantenerse alejados de las aguas profundas y de los lugares de emboscada. Pero incluso en este escenario, los investigadores consideran casi seguro que, en algún momento, al menos algunos individuos terminaron convertidos en presa. La supervivencia era una apuesta arriesgada, y las probabilidades nunca estaban del todo a su favor. Lo realmente fascinante es que, aunque Crocodylus thorbjarnarsoni se perfila como candidato al título del depredador más grande que cazó a los humanos primitivos, la falta de evidencia directa deja ese trofeo en manos de otro contemporáneo, Crocodylus anthropophagus. El nombre mismo lo dice todo, pues significa literalmente devorador de hombres. Esta especie apareció en África hacia el final de la existencia del thorbjarnarsoni, muy emparentada con él, pero con algunas diferencias notables. En cuanto a tamaño, aunque hablar de diferencias no hace justicia, este reptil alcanzaba dimensiones semejantes, alrededor de 7.5 metros de longitud, equivalentes a 25 pies, con un peso que superaba las 2 toneladas. Y a diferencia de su pariente más antiguo, este sí dejó pruebas innegables de su dieta. Se han hallado fósiles de homínidos, especialmente de Homo habilis, con claras marcas de dientes en los huesos. La mayoría de estas mordidas aparecían en las extremidades, particularmente en las piernas, lo que indica ataques sorpresivos desde las orillas, una táctica clásica de los cocodrilos. Uno de los hallazgos más extraños muestra a un individuo inusualmente desafortunado. Primero perdió la pierna arrancada por un Anthropophagus y después fue atacado por un gran felino. Como si la naturaleza hubiera decidido ensañarse con él, el destino lo puso en medio de 2 depredadores distintos en un mismo día. Estos descubrimientos plantearon una cuestión inevitable entre los paleontólogos. ¿Por qué Anthropophagus dejó cicatrices fósiles tan claras, mientras que thorbjarnarsoni no? Si ambos eran comparables en tamaño, la respuesta debería encontrarse en otro factor. La conclusión a la que llegaron es inquietante. Todos los huesos con huellas de mordidas pertenecen a cocodrilos que no habían alcanzado todavía tamaños colosales. Una vez que los individuos crecían más allá de cierto umbral, las evidencias simplemente desaparecían. Esto respalda la hipótesis más aterradora. Los cocodrilos gigantes eran tan descomunales que no dejaban fragmentos reconocibles tras alimentarse. En otras palabras, a mayor tamaño, menor posibilidad de rastros fósiles. Era como si la naturaleza hubiera diseñado a un depredador que,
además de dominar su entorno, borrara su propio crimen de la historia, devorando no solo a la presa, sino también cualquier pista de lo ocurrido. Por eso resulta tan apropiado que, a pesar de que estos dos cocodrilos antiguos se parecían mucho a los modernos en su forma general, compartieran una diferencia llamativa. Poseían cuernos, o mejor dicho, estructuras que daban la impresión de ser cuernos. En el caso de Crocodylus thorbjarnarssoni, estas protuberancias se formaban a partir de los huesos prefrontales situados justo encima de los ojos, generando una especie de borde elevado. Algo parecido puede observarse en algunos ejemplares de cocodrilo del Nilo actuales, aunque en ellos se trata de una rareza, mientras que en el gigante fósil era una característica regular y más acentuada. En Crocodylus anthropophagus, la peculiaridad iba todavía más lejos. Sus cuernos no estaban sobre los ojos, sino encima de las orejas, y eran tan notables que le dieron el apodo de cocodrilo cornudo. Estas prominencias eran mucho más marcadas que en prácticamente cualquier cocodrilo, vivo o extinto, y se destacaban sobre todo en los machos. De ahí surge la hipótesis de que cumplían un papel durante las confrontaciones, ya fuera para aparentar mayor tamaño en peleas por territorio o en la competencia por pareja. Fuera cual fuera su función exacta, lo cierto es que estas estructuras no contribuían en nada a suavizar la apariencia de estos depredadores. Con semejantes adornos en la cabeza y un cuerpo diseñado para la emboscada, eran animales que transmitían de inmediato un mensaje claro: mejor mantenerse lo más lejos posible. Al final, no solo los humanos ni los primates debían cuidarse de estos gigantes. Igual que los cocodrilos actuales, aquellos eran depredadores generalistas, tomaban prácticamente todo lo que pudieran atrapar. Y cuando se dice todo, no es exageración. Los investigadores consideran posible que incluso animales imponentes como rinocerontes, hipopótamos y pequeños elefantes hayan estado dentro de su menú. En otras palabras, cualquier criatura que se acercara demasiado al agua corría un riesgo muy real. La única buena noticia en medio de este panorama es que, por lo que sabemos hasta ahora, la distribución de estas especies no parecía haber sido tan amplia. Ambos géneros se conocen únicamente en regiones específicas. Claro, es razonable pensar que todavía nos falta descubrir una buena cantidad de fósiles que podrían ampliar ese mapa, pero, visto de otro modo, la escasez de hallazgos también podría indicar que su tamaño descomunal tenía un costo. Quizás solo podían vivir en cuerpos de agua profundos y estables que les ofrecieran temperaturas más bajas para evitar el sobrecalentamiento. Los cocodrilos más pequeños toleran mejor los cambios de calor, pero un animal de más de 7 metros habría tenido serias dificultades en aguas poco profundas y calientes. Además, aunque los cocodrilos tienen un metabolismo relativamente lento, de hecho, un cocodrilo marino moderno necesita menos calorías al día que un ser humano. Alcanzar dimensiones tan grandes no era precisamente una ventaja en épocas de escasez. Un depredador gigante requiere presas frecuentes y abundantes, y cuando el clima se vuelve inestable, esa demanda se convierte en un problema grave. Durante el Pleistoceno, época famosa por sus climas variables, esa vulnerabilidad seguramente se transformó en sentencia de extinción. Para hace unos 1.8 millones de años, tanto Crocodylus thorbjarnarssoni como Crocodylus anthropophagus habían desaparecido. Otro factor que probablemente influyó fue la competencia, y lo irónico es que sus rivales más serios no fueron mamíferos, sino otros cocodrilianos. En los mismos hábitats coexistían varias especies que disputaban territorio y presas. El lago Turkana, por ejemplo, albergaba al actual cocodrilo del Nilo, que hoy llega a contarse por decenas de miles en la región. Se estima que hasta 12.000 individuos viven allí actualmente, además del género Mecistops, todavía existente, y un coloso adicional, Euthecodon. Este último vivió en paralelo con el thorbjarnarssoni y se le ha disputado el título de mayor cocodrilo verdadero, con estimaciones que varían entre 7.2 y 8.6 metros, es decir, de 24 a 28 pies de longitud. Ahora bien, antes de que soltemos un suspiro colectivo por nuestros ancestros acosados por todos estos gigantes, hay que matizar. En el caso de Euthecodon, la metodología usada para calcular su tamaño suele dar valores por encima de lo real, lo cual sugiere que quizá no fue tan descomunal como aparenta en los números más altos. Y, más allá de las medidas, sus adaptaciones indican que no estaba diseñado para cazar megafauna terrestre.
A diferencia de los cocodrilos con mandíbulas robustas capaces de triturar huesos, este presentaba un hocico extremadamente alargado y estrecho, similar al de los gaviales modernos, especializados en consumir peces. Sus dientes, finos, isodontos y puntiagudos, encajaban perfectamente en ese patrón piscívoro. Así que, aunque su tamaño impresionaba, no parece haber representado un peligro directo para los homínidos, aunque siendo sinceros, nadie en su sano juicio querría comprobarlo en persona. Lo más interesante es observar el desenlace de esta historia. Mientras los cocodrilos más pequeños como el del Nilo o el Mecistops sobrevivieron y continúan hasta nuestros días, los gigantes del Pleistoceno como Crocodylus thorbjarnarssoni y Crocodylus anthropophagus desaparecieron antes de la aparición de Homo sapiens. Esto refuerza la idea de que, en la evolución, más grande no siempre significa mejor. La historia de estos cocodrilos gigantes nos recuerda que la prehistoria estuvo llena de criaturas tan formidables como efímeras. Crocodylus thorbjarnarssoni y Crocodylus anthropophagus reinaron en los ríos y lagos africanos, emboscando a todo lo que se acercara a sus aguas, incluso a nuestros propios ancestros. Sin embargo, su fuerza y tamaño, que en vida los hicieron casi invencibles, terminaron siendo también su condena. El clima cambiante del Pleistoceno y la competencia con otros cocodrilianos más pequeños sellaron su destino. Hoy, sus fósiles son testigos silenciosos de un tiempo donde la supervivencia se decidía en un instante, y nos recuerdan que, en la evolución, no siempre gana el más grande, sino el que logra adaptarse mejor.